La chica de 15 años salió a dar un paseo, prometiendo a sus padres que volvería pronto, pero nunca regresó a casa y su teléfono estaba apagado. Sus padres se pusieron en contacto con la policía, que inició la búsqueda de la niña desaparecida. Los detectives no tenían pistas hasta que accedieron a su cuenta de Facebook. Allí se escondía la inquietante pista de lo que le había ocurrido. Nicole Cable nació el 12 de agosto de 1997 en la pequeña localidad estadounidense de Glenburn, Maine. Sus padres se divorciaron cuando era pequeña y la niña se quedó a vivir con su madre, su padrastro y 3 hermanas menores. Durante sus años escolares, Nicole se apasionó por la música. Fue miembro del equipo de animadoras e incluso modeló para una empresa local. También tenía muchos amigos que la describían como alegre, servicial y amable. Siempre trató de mantener una actitud positiva ante la vida, a pesar de que, como muchos adolescentes, tenía sus propias dificultades. En la primavera de 2013, cuando la chica tenía 15 años, estaba deseando que llegaran las vacaciones escolares y su cumpleaños. Solo le faltaban unos meses para sacarse el carnet de conducir con el que había soñado tanto tiempo. Nicole vivía en un pueblo minúsculo, donde no había prácticamente nada más que unas pocas casas. Sin embargo, a unos 20 kilómetros había poblaciones más grandes donde vivían casi todos sus amigos y había muchas más actividades. Incluso su colegio estaba a 20 minutos y tenía que esperar el autobús todas las mañanas. El domingo 12 de mayo por la noche, Nicole dijo a sus padres que iba a reunirse con una amiga y que volvería pronto. Salió de casa hacia las 9 de la noche y se dirigió por la carretera principal, pero nunca regresó a casa. Los padres, preocupados, intentaron llamarla, pero su teléfono estaba apagado y la niña no aparecía en las redes sociales. Cuando se pusieron en contacto con sus amigos, descubrieron que ninguno de ellos había visto a Nicole esa noche. Tras esperar hasta la mañana siguiente, su madre decidió ponerse en contacto con la policía. Había esperado hasta el final que Nicole se hubiera limitado a pasar la noche en casa de sus amigas, aunque esta era una versión que planteaba serias dudas. En primer lugar, la chica nunca había salido de casa en toda la noche sin el permiso de sus padres. En segundo lugar, sin duda se habría puesto en contacto con su madre y le habría dicho dónde estaba. La policía inició inmediatamente una búsqueda. Las primeras fases se negaron a ceñirse a una sola versión. Los investigadores aceptaron que la chica podría haberse marchado de casa por voluntad propia, pero tampoco descartaron un elemento delictivo. El primer día de búsqueda no se obtuvo ningún resultado. La policía entrevistó a amigos y familiares de la niña y también inició su búsqueda en la zona de Glenburn. Los padres de Nicole crearon un grupo en Facebook para denunciar la desaparición de su hija y pidieron ayuda a la población para la búsqueda. Ese mismo día, sus amigos imprimieron y pegaron cientos de octavillas dentro y fuera de Glenburn. La policía había pedido a los voluntarios que se mantuvieran alejados de la zona para no perturbar el rastreo de la niña por parte de los perros. El segundo día, la policía celebró una rueda de prensa en la que la madre de Nicole hizo un llamamiento. Con lágrimas en los ojos, pidió a su hija que volviera a casa si escapaba por voluntad propia. La madre también habló de un posible secuestro e instó a los responsables a soltar a Nicole si alguien la retenía. El jefe de policía local añadió que la operación de búsqueda se ampliaría. El FBI y la policía estatal se involucraron en el caso, elevando a 45 el número total de agentes implicados. El público no tardó en enterarse de un hecho inquietante. La madre de Nicole reveló que su hija había mantenido correspondencia con cierto chico en Facebook durante semanas. La policía accedió a la cuenta de Nicole y descubrió que el joven era Brian Butterfield. Es más, según la correspondencia, el día de su desaparición, la chica había quedado con él al borde de la calle donde se encontraba su casa. La policía se negó inicialmente a comentar la situación, pero pronto surgieron nuevos detalles. Resultó que Brian había ido al mismo colegio que Nicole y la conocía personalmente. Sin embargo, al ser interrogado, afirmó que solo había hablado con Nicole unas pocas veces en su vida y que nunca había intercambiado mensajes con ella en Facebook. En este contexto se observó otra rareza. Al parecer, había 2 cuentas de Facebook de Brian Butterfield, solo una de las cuales había sido borrada la noche en que Nicole desapareció. El propio Brian declaró que solo tenía una cuenta y que no tenía nada que ver con la segunda. Además, era consciente de la existencia de esta página falsa e incluso se había quejado a la policía unas semanas antes de la desaparición de Nicole.
Todo parecía muy extraño y la policía no tenía prisa por acusar al joven de ningún delito. En su lugar, continuaron inspeccionando la zona alrededor de Glenburn, con la esperanza de encontrar alguna prueba. Al mismo tiempo, el departamento informático investigó a fondo a esta cuenta sospechosa de Facebook. El viernes 17 de mayo, el sheriff hizo un llamamiento a la población en busca de información. La policía buscaba un Ford Ranger Pickup negro y pedía cualquier información sobre el vehículo en cuestión. Aclararon que no se había establecido la implicación del conductor en la desaparición de la niña y que era demasiado pronto para sacar conclusiones. El sheriff también ha anunciado la puesta en marcha de una línea directa de 24 horas para recibir cualquier pista sobre el caso. Tuvieron que asignar un número aparte, ya que el número de llamadas había superado varios centenares. Al sexto día, la policía anunció que estaba reclutando voluntarios para registrar la zona. Establecieron puntos de reunión y dividieron a la gente en grupos. La tarea de los voluntarios consistía en buscar cualquier cosa que pudiera ser relevante, y esta vez la zona de búsqueda se amplió considerablemente. Se extendía hasta las dos ciudades más cercanas, Bangor y Old Town. Más de 500 personas acudieron a la llamada de la policía. Entre ellos había unos 400 residentes locales y un centenar de voluntarios profesionales de los distintos condados. Además, hubo partidas de búsqueda en vehículos todoterreno y tirados por caballos. Dada la magnitud y lo accidentado del terreno, las autoridades intentaron utilizar todos los recursos posibles. Incluso utilizaron fotografía aérea con la esperanza de que las imágenes pudieran revelar algo útil para la investigación. Al día siguiente de la búsqueda, exactamente una semana después de la desaparición de Nicole, la policía emitió un comunicado decepcionante. El cadáver de la niña fue hallado en la zona del casco antiguo, en una zona boscosa cercana a la carretera 43. No se apresuraron a divulgar ningún detalle, especificando únicamente que el cadáver estaba cubierto de ramas y fue descubierto por un perro de servicio. Pronto se anunció que la policía tenía un caso de asesinato y al día siguiente, 20 de mayo, informó de la detención de un sospechoso. Resultó ser un joven local de 20 años llamado Kyle Dubh. En aquel momento no se conocía ningún detalle y el público permaneció a oscuras durante algún tiempo. Al día siguiente fue acusado formalmente de asesinato premeditado. Al mismo tiempo, resultó que ya había estado en prisión en el momento de su detención. El tipo había sido condenado a 90 días de cárcel por evadir a la policía y por un accidente de moto el año pasado. Kyle empezó a cumplir su condena 3 días antes de que se descubriera el cadáver de Nicole, pero hasta entonces había estado en libertad. Según los amigos de la chica, conocía a Kyle desde hacía varios meses. El día antes de desaparecer, se quejó a unos amigos de que Kyle había intentado besarla y Nicole tuvo que darle una buena bronca para que dejara de hacerlo. Sin embargo, hasta ahora la policía había mantenido en secreto las pruebas contra el hombre. Se sabía que vivía con sus padres y una hija de 4 años sobre la que tenía la custodia. Kyle también salía con una chica de 18 años llamada Sarah y trabajaba para una empresa local de atención a discapacitados. Su abogado solicitó que la vista preliminar se celebrara a puerta cerrada y el juez accedió a la petición. Por ello, el público y los medios de comunicación no tuvieron acceso a la información sobre el caso y se criticó la decisión del juez. El funeral de Nicole tuvo lugar el 26 de mayo. Antes, varios centenares de vecinos se reunieron y honraron su memoria lanzando globos al cielo. Pocos días después del funeral, un juez, bajo la presión de la opinión pública, levantó la prohibición de divulgación pública del caso y por fin salieron a la luz algunos hechos inquietantes. En primer lugar, la policía pudo determinar que la cuenta falsa de Facebook se registró desde el ordenador de Kyle y que todas las sesiones posteriores se realizaron desde su dirección IP. Esto significaba que había sido Kyle quien la había sacado de la casa con engaños poco antes del asesinato, y del informe del forense se desprendía claramente que la chica había muerto el mismo día de su desaparición. En segundo lugar, la policía tenía varios testigos importantes a la vez, el propio hermano de Kyle y su novia. Según Sarah, con quien salía el sospechoso, Kyle le confesó el asesinato unos días después de que ocurriera. Esto ocurrió justo después de que Sarah fuera llamada para ser interrogada. Allí le quedó claro que la policía tenía sospechas sobre Kyle, pero no había pruebas. También fue interrogado, pero dijo que estaba en el trabajo el día que desapareció la chica. Kyle le dijo a su hermano que trajo a Nicole a las afueras de la ciudad usando una cuenta falsa de Facebook.
El tipo planeaba hacer creer que Brian Butterfield la había secuestrado y la retenía en un lugar remoto. A continuación, Kyle planeó encontrarla y liberarla, lo que pensó que haría que la chica se enamorara de su salvador. Todo esto suena cuando menos extraño, pero hay más por venir. Recuerda solo que esta es la versión del propio autor contada a su hermano. Los acontecimientos se desarrollaron como sigue. Desde una cuenta falsa, Kyle atrajo a Nicole a un lugar remoto en la carretera de Hudson. Allí estaba ya esperándola, al acecho entre los arbustos. Llevaba un gorro de esquí que le cubría la cara. Cuando Nicole llegó al lugar acordado, se abalanzó sobre ella, le puso cinta adhesiva alrededor de la cabeza y la subió a la camioneta de su padre, una Ford Ranger negra. El coche estaba aparcado cerca. A continuación, según sus propias palabras, Kyle la alejó del lugar del secuestro. Cuando empezó a sacarla del coche, se dio cuenta de que la chica no daba señales de vida. El tipo se dio cuenta de que la cinta adhesiva le impedía respirar y había fallecido. Entonces le entró el pánico y decidió esconder el cadáver. A su novia, Kyle le contó la misma historia, añadiendo algunos detalles. Dijo que antes de esconder el cadáver le quitó casi toda la ropa a Nicole y la tiró por la ventanilla del coche cuando volvía a casa. Esto se hizo para que la policía no encontrara rastros de su ADN. La policía encontró varias prendas de ropa que pertenecían a la chica. Estaban casi en el mismo lugar donde Kyle había atacado a Nicole. El punto clave aquí era que Kyle le había dicho a su novia casi exactamente dónde había escondido el cuerpo. Fue gracias a que Sarah fue a la policía contando toda la historia que pudieron localizar el cuerpo de Nicole. El propio Kyle se negó a admitir su culpabilidad, pero la situación distaba mucho de favorecerle. Cuando la policía descubrió todos los detalles del examen médico, había pruebas más serias contra el sospechoso. Bajo las uñas de Nicole encontraron sangre, cuyo ADN coincidía perfectamente con la muestra de Kyle. Cuando interrogaron al tipo unos días después del asesinato, tenía profundos arañazos en la cara. Él mismo lo atribuyó a una lesión que sufrió en el trabajo. Además, la causa de la muerte de la niña fue el estrangulamiento, como demuestran las lesiones en el cuello. Esto iba en contra de la versión de Kyle de lo que había contado a su hermano y a la chica. Si hubiera tapado la boca y la nariz de la víctima con cinta adhesiva, no se habrían producido esas lesiones. Su abogado solicitó una evaluación psicológica, lo que hizo que el juicio se ralentizara, pero unos meses después de su detención ocurrió algo interesante. Kyle fue acusado de robo tras hallarse en su casa una pistola robada. El tipo había sido detenido por robo varias veces antes, pero cada vez se libraba con una multa. Un examen forense demostró que Kyle estaba totalmente cuerdo y se fijó un juicio para febrero de 2015. El acusado ha estado en prisión a la espera de juicio. Antes de que comenzara el juicio, el abogado de Kyle solicitó que se excluyeran del expediente ciertas declaraciones de testigos. Uno de ellos era el correccional al que Kyle llegó para cumplir su condena por evadir a la policía y un accidente de moto. Según el agente, el chico estaba muy nervioso e incluso lloraba. Cuando le preguntaron por qué estaba tan nervioso, Kyle dijo algo así: "No se trata del límite de tiempo, sino de lo que he hecho". El juicio comenzó el 22 de febrero de 2015. El abogado de Kyle declaró que su cliente era inocente de asesinato y que la investigación estaba totalmente sesgada. Según la defensa, estaba en casa en el momento del asesinato y Nicole fue atacada por otra persona. Sarah, la novia de Kyle, fue nombrada como posible sospechosa. Supuestamente odiaba a Nicole por su asociación con su novio. Su abogado alegó que tenía acceso al ordenador de Kyle, desde el que pudo crear una cuenta falsa para inculpar a su novio tras el asesinato. Esta versión no tenía ninguna corroboración y era contraria a las pruebas reales. Kyle accedió a la cuenta falsa no solo desde su ordenador, sino también desde su teléfono. Además, se conectó a través de la misma app, cambiando su cuenta personal por una falsa. Por ello, era claramente visible cuando salía de una cuenta e inmediatamente entraba en otra. Además, no había pruebas físicas contra Sarah, a diferencia de Kyle. Su ADN se encontró no solo bajo las uñas de la víctima, sino también en su ropa, que el asesino tiró de camino a casa. El siguiente testigo fue el verdadero Brian Butterfield. Afirmó que Kyle le guardaba rencor desde hacía tiempo, ya que Brian había salido anteriormente con su novia. En su opinión, esto fue lo que le llevó a Kyle a crear una cuenta falsa con su nombre para poder inculpar al joven si ocurría algo.
La fiscalía también aportó capturas de pantalla de correspondencia que demostraban que Kyle no solo se comunicaba con Nicole, sino también con otras chicas menores de edad. El siguiente testigo fue un colega de Kyle que trabajaba con él en una empresa de atención a discapacitados. El abogado del acusado insistió en que los arañazos en la cara de Kyle aparecieron mientras trabajaba, pero el testigo lo negó. Según su relato, los días 11 y 12 de mayo, él y Kyle estuvieron en casa de una mujer que padecía una enfermedad mental. En un momento dado, empezó a actuar de forma agresiva y atacó a Kyle, dejándole varios arañazos en la cara cerca del ojo. Kyle acudió al hospital en busca de ayuda, pero al día siguiente, 13 de mayo, un colega observó que le habían aparecido nuevas cicatrices en la cara. Esto ocurrió justo después de que Nicole desapareciera. Otro compañero dijo que el día que Nicole desapareció, Kyle salió del trabajo sobre las 9 de la noche y no volvió hasta las 6 de la mañana, aunque se suponía que tenía que estar de servicio toda la noche. Al mismo tiempo, pidió que no se avisara a nadie de su ausencia. El tribunal también citó a 4 reclusos con los que Kyle se relacionó mientras estaba en la cárcel en la espera de su juicio. Todos dijeron que Kyle les había confesado haber matado a la chica. A uno de ellos le dijo que había estrangulado a su novia y lo hizo pasar por un accidente. Al otro le declaró abiertamente que en un principio había planeado cometer el crimen. Aún más interesante fue el testimonio de un recluso llamado Scott Ford. Había pasado la mayor parte de su vida entre rejas y tenía fama de conocer bien el sistema judicial. Kyle estuvo en contacto con él durante mucho tiempo, tras lo cual decidió informarse sobre la mejor manera de que se liberara de su delito. A continuación, Kyle escribió en un papel varias versiones de lo que le había ocurrido a Nicole y entregó los trozos de papel con esta información a Ford. Todas estas versiones tenían algo en común. Kyle admitió haber creado una cuenta falsa y haber atraído a Nicole a una zona desierta, pero pasó a describir distintas versiones de los hechos. Primero escribió que solo quería secuestrarla y luego rescatarla, pero no se conformó con cinta adhesiva y la chica se asfixió. En otra hoja dijo que saltó sobre Nicole desde los arbustos y ella se desmayó del susto. Presa del pánico, Kyle le tapó la boca con cinta adhesiva y la alejó de la ciudad, tras lo cual se dio cuenta de que no tenía pulso. Otra versión fue que no usó la cinta adhesiva y la chica murió en vano. Otra versión decía que Kyle saltó de entre los arbustos y le agarró el torso, pero luego se dio cuenta de que en realidad le había apretado la garganta, tras lo cual perdió el conocimiento. Como podemos ver, todas estas historias parecen francamente delirantes, pero había algo realmente útil en ellas para la investigación. Kyle describió con detalle el lugar donde la atacó y dónde y cómo escondió el cadáver. Además, indicó el lugar exacto donde había escondido el pasamontañas con el que había atacado a la chica. Toda esta información se mantuvo en secreto hasta el juicio, por lo que solo el asesino podía conocer tales detalles. Los expertos examinaron las sábanas y encontraron huellas dactilares y ADN de Kyle en ellas. El juicio no estuvo exento de dificultades. El hermano menor de Kyle, que había testificado contra él 2 años antes, empezó a negar el hecho de que Kyle le hubiera confesado el asesinato. El problema era que el hermano había escrito todos los detalles de lo sucedido con todo lujo de detalles que solo podía haber aprendido de Kyle. El único que no dijo una palabra durante todo el juicio fue el propio Kyle. Se negó a declarar incluso en su propia defensa. La investigación le ofreció un trato en el que podía esperar una reducción de condena a cambio de una confesión, pero se negó. El 6 de marzo de 2016 se celebró una vista final en la que se dictó sentencia. Kyle fue encontrado culpable del asesinato premeditado de Nicole. Sus familiares y su abogado intentaron conseguir una sentencia indulgente, alegando su edad y el hecho de tener una hija pequeña, pero el tribunal se negó a hacer concesiones. Kyle recibió 60 años por asesinato y otros 30 por secuestro. En los alegatos finales, el juez dijo que había pruebas abrumadoras contra Kyle y que su culpabilidad en el caso era clara. En lugar de mostrar remordimiento y confesar, se inventó varias versiones de lo sucedido e intentó por todos los medios evitar la cárcel. Por este motivo, el tribunal se negó a conmutar la pena. Además, el juez se inclinaba a creer que Kyle había planeado originalmente matar a Nicole, habiendo estado pensando en el plan durante semanas. Los padres de Nicole calificaron la sentencia de justa y expresaron su esperanza de que no volviera a salir de prisión. También han concedido numerosas entrevistas y participado en varios programas de televisión hablando de los peligros de las redes sociales.
poniendo como ejemplo el asesinato de su hija. En su opinión, la tragedia podría haberse evitado si el autor no hubiera tenido la oportunidad de hacerse pasar por otra persona en Internet. Sin embargo, gente como Kyle puede llegar tarde o temprano al asesinato, incluso sin cuentas falsas. Comparte tu opinión sobre esta historia y no olvides puntuar el clip si te ha gustado. Gracias por vernos.